Ya pusimos todo, podemos quedarnos de pie porque vamos a orar por la cajita. ¿Ya pusimos todas las peticiones adentro? Si hay más, si no hay más, vamos a orar. Ajá, aquí viene otro más. Vamos a orar. Nuestro Padre que estás en los cielos, gracias, oh Dios eterno, en primer lugar por tu presencia en medio de nosotros. Oh Dios eterno, gracias que nos ha traído en tus brazos esta noche. Nos cuidó, nos protegió, nos ayudó en todo hoy día y permitió, oh Dios, que podíamos estar listo alguno de nosotros y nos trajo para que podamos disfrutar en tus palabras. Padre eterno, permite que tus palabras esta noche puedan llegar a nuestros corazones, pero no permite que este servidor trae sus opiniones, sino permite, oh Dios, que tu Espíritu Santo trae tus palabras a nuestros corazones para traernos más cerca de ti, que Cristo Jesús puede ser alzado en medio de nosotros y nos prepara para el gran día de salvación. Oh Dios eterno, gracias por Cristo Jesús que murió en la cruz para salvarnos. Era nosotros que somos culpables. Era nosotros que hicimos lo malo en tu vista. Pero, oh Dios, mandó tu Hijo para cambiar, darnos su vida y para que Él pudiera tomar nuestro castigo, nuestro muerto. Muchas gracias, oh Dios eterno. Ahora que vamos a estudiar un poquitico más, dirígenos con tu Espíritu Santo. Haznos entender, haznos comprender lo que tú tienes y lo que tú quieres decir a cada uno de nosotros. Y ayúdanos a ponerlo en práctica, para que pronto cuando tú vengas las nubes de los cielos, mientras nuestros nombres están pasando en el juicio, oh Dios, los registros cuando pasan, puede encontrar todos nosotros aquí nuestro nombre limpio, puro delante de ti, para que sí, la salvación es posible para cada uno de nosotros. Dirígenos ahora con tu Espíritu Santo. Prepáranos para captar lo que tú quieres decirnos. Si hay familia, si hay hermanos sobre el camino que está llegando, cuídalos que puede llegar sano y salvo. Y juntos disfrutamos en tus palabras. Gracias, oh Dios, te agradecemos en el dulce y maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Podemos sentarnos. Steven, ¿tú tienes un cubo? Un minuto, me dices toma, punto aquí nomás. Ok. Vamos a comenzar con un texto que está en el libro de Primero de Reyes, capítulo 17. Y vamos a mantener nuestra Biblia en esa página algunos momentos. Es decir, no agarra el texto después cerrar la Biblia, sino manténlo ahí porque vamos a disfrutar y explorar un poquitico en lo que la Biblia nos dice esta noche, comenzando en Primero de Reyes, capítulo 17. Primero de Reyes, capítulo 17. No habrá lluvia ni rocío. Ajá. Vamos a ver qué la palabra nos dice. De no habrá ni lluvia ni rocío. Ok, ¿qué nos dice la Biblia? Entonces Elías tesbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años,
Mira. sino por mi palabra. Ok, mira qué está pasando aquí. Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Qué está sucediendo por acá? Llegó un momento que, como Elías ha dicho, no habrá lluvia en estos años. Imagínate que en este tiempo mismo, que no habrá lluvia, todo está seco, gris, nada verde. Pero ten atención, en ese tiempo allá, era en el tiempo hasta antes de Jesús, en ese tiempo ya todo el mundo vivía de la lluvia. Hoy en día hay edificios, uno trabaja en el banco y el otro trabaja en seguro, otro trabaja, pero en ese tiempo ya todos tienen que ir a la finca, al encunuco, otro con cría de animales, cría de bestias, otro a sembrar. Estos trabajos era en ese tiempo ya. Es decir, ¿qué era tan importante en ese tiempo? Agua, la lluvia. Pero mira qué sucedió. Nos puedo quitar el texto un rato. Mira qué sucedió. La Biblia nos dice: no habrá lluvia ni serena, es decir, ni rocío. Es decir, no habrá ni aguacero, nada de agua, y de noche nada de frío, sino totalmente caliente. De día caliente, por la noche. ¿No has sentido a veces cuando está calor de noche, cuando uno prende hasta el ventilador, el aire viene como caliente? Entonces la Biblia nos dice, en ese tiempo no hubo ni lluvia ni rocío, todo estaba muy caliente. Y era importantísimo agua en ese tiempo, porque para los animales necesitan agua, para sembrar necesitamos agua. Y todo estaba seco, porque eso duró algunos años, que la Biblia nos dice. Entonces, había una sequedad profundo en la tierra. La tierra estaba marrón. No había lugares, puntos verdes que dicen pasto o tipo de cosas así. Todo estaba marrón, seco, gris. Escasez de comida. Había algunos animales que estaban muriendo porque no había agua. Y con el agua las hierbas están verdes, pero no había nada de estas cosas. La Biblia nos dice, mucho tiempo llegó sin llover, nada de maíz, nada de melón, nada de verdura. Y en una casa, un muchacho estaba diciendo a su mamá: mamá, hasta la harina está terminando, no hay más. Porque de la maíz que ellos molían y cosas así, venía la harina. Pero llegó el tiempo que hasta la harina, bueno, todo está terminando. Todo estaba terminando. Entonces, ellos estaban orando: Señor, Señor, ayúdanos, necesitamos. Vamos a seguir a ver en 1 Reyes mismo 17, pero ahora vamos a leer del versículo 7 hasta versículo 13. ¿Cómo más la Biblia nos sigue diciendo en ese tiempo la situación era? Versículo 7 hasta versículo 13. Pasados algunos días se secó el arrojo. El arroyo se cerró. Porque no había llovido sobre la tierra. Ajá, es decir, hasta el arroyo donde corrían las aguas se secó. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: Ajá. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Ajá.
Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Ok. 11. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en un vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Ok. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Wow. Ok. Yo quiero que tú pongas atención sobre este punto, lo que Elías dijo a la mujer. Ok. ¿Cuál es el punto que es un poquito crítico? Te van a morir. Hacer la torta primero para mí. ¿Cómo es eso? Pero vamos a darle para adelante, hermano, el tema. Lo que está pasando era, la Biblia nos dice, Dios dijo a Elías: vaya a Sarepta y yo procura para que allá en Sarepta hay una viuda, esa mujer te va a darte de comer. ¿Ok? Entonces Elías se fue. Llegó a la puerta de la ciudad. ¿Qué estaba sucediendo a la puerta de la ciudad? Una mujer estaba haciendo ¿qué? Recogiendo leña para que así iba adentro en la casa para cocinar ¿qué? El último pedazo de pan. Entonces la Biblia nos dice, Elías llegó a la puerta de la ciudad y Elías encontró, llegó como un forastero por ahí, caminando lejos. Y la Biblia nos dice, él llegó a la puerta de la ciudad, encontró a la mujer, estaba recogiendo leña. Y Elías dijo a la mujer, dame un poquitico de agua. Entonces la Biblia nos dice, me imagino que la mujer volteó para ir para adentro, para agarrar un poquito de agua. Y mientras estaba yendo, Elías le dijo, espera, dame también un pedazo de pan. Y ahí la mujer volteó y diciendo a Elías, la mujer dijo, mira, tal vez un poquitico de agua, tal vez de resto hay, pero de pan no hay. Lo que estoy haciendo en la puerta es que recogiendo algunos pedazos de leña para ir para dentro de la casa para hacer el último pedazo de pan que tengo. Un poquitico harina tengo y un poquito de aceite. Lo que estoy haciendo es yendo adentro para preparar un pedazo de pan para mí y mi hijo para que comemos. Entonces, ¿qué sucede? Morimos. Porque no hay nada más. Pero ¿qué Elías dijo a la mujer? Elías dijo, ok, tranquilo. Vaya para adentro, haz para mí primero un pedazo de pan y después para ti y tu hijo. ¿Cómo es eso? Si era usted, ¿qué usted habría dicho ese hombre ya? Me imagino que está loco. Acabo de decir que no tengo ni para mí, para mi hijo. El último pedazo tenemos, voy a preparar para mí, mi hijo y morimos. Y ahora usted ni siquiera me dice, dame un pedazo. Lo que tú estás diciendo es, haz para mí un pancito primero y después. Está loco, no está bien de cabeza. Para mí primero. Mire, dame a mí primero. Y la mujer dijo, no tengo. Pero me imagino que después de medio discutir un poquito, la mujer dijo, bueno, es solamente un pedazo, mejor yo voy a prepararlo y comimos y morimos todos juntos. Entonces, ella decidió ir para adentro.
decidió ir para adentro para preparar el último poquitico de harina que tenía y último poquito de aceite. Entonces cuando terminó de prepararlo, decidió de prepararlo, vamos ahora a ver el resultado cuando la mujer decidió. Vamos a leer el versículo 14 hasta 16. ¿Qué sucedió cuando la mujer decidió ir a prepararlo? Versículo 14 hasta el versículo 16. ¿Qué sucedió? Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: Ajá. la harina de la tinaja no Escaseará. saciará, Ajá. ni el aceite de la vasija disminuirá, Ajá. hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Ajá. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, Ajá. y comió él y ella y su casa muchos días. Ajá. Y la harina de la tinaja no se escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Es decir, dale para atrás para ver el texto. 14, 15 dice: porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. 15. Y nos dice, la mujer decidió. Entonces ella fue y hizo como le hizo. Él le dijo Elías. Y comió él, ¿qué? Comió él, ella y su casa, ¿cuánto? Muchos días. Versículo 16 nos dice: y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme la palabra que Jehová había dicho por Elías. Wow. Y sabe, cuando Dios hace algo, lo hace completo. ¿Sabe que ellos comió hasta después que llovió otra vez? La Biblia nos dice 3 años no llovió, nada. Estaba caliente, ni rocío, ni nada. Es decir, ellos comieron todo ese tiempo conforme a la palabra de Jehová. Comieron, y mira, como Dios hace algo completo, ellos comieron hasta que comenzó a llover. Ahora mira, cuando llueve el primer día, ¿ya hay maíz? No. Es decir, lo que Dios hizo era, ellos comieron hasta que llovió, después que sembró, después que cosechó, después que llevó la harina, ir a moler, y toda esa cosa comió todos los días. Sobre simple la petición que Dios ha dicho. Simple sobre la petición que Dios ha dicho. Va a ver el tema. Es decir, ¿hasta cuándo ellos comió? ¿Hasta fin de mes? ¿Cuántas veces, sabe, cuando cobramos fin de mes, trabajando duro, cobramos fin de mes? A veces algunos de nosotros con los hijos, bueno, vámonos, ¿dónde vamos? ¿A Kentucky o vamos a McDonald's? Ya tenemos plata, ¿no? Y compramos eso y compramos eso. Pero cuando llega como el día 12, 15, 18, y el muchacho en el carro va a decir: papi, vamos a pasar de esa calle. Mucha, quédate quieto. Mira, es decir, ¿qué sucedió? Mira, ellos comían no hasta fin de mes, sino comió total hasta que tenía para todos. Y me imagino, ¿sabes? Como nadie tenía cosas en ese tiempo, me imagino que los vecinos estaban diciendo: pero ¿cómo es esto? Nosotros no teníamos para comer y todos los días estoy sintiendo olor de cosa frita ahí dentro. Eso era porque Dios hizo ese gran milagro. Pero hay un secreto en ese punto. Es decir, ellos comió todo. Ahora la pregunta: ¿y si la mujer no hubiera dado a ellos, a Elías, ese pan? No habría sucedido. Es decir, el secreto está en lo que Dios pidió. ¿Y qué Dios hizo? Dios mandó a decir:
dame primero. Dame primero y después para ti y lo suyo. Es decir, usted sabía que la forma como Dios bendice es en forma de pedir. Porque recuerda, Dios mandó al hombre diciendo, dame a mí primero. Y si la mujer no había dado, ese milagro no había sucedido. Es decir, la forma como Dios bendijo la mujer, su casa, su familia y todo, era en forma de pedir. Dame a mí primero. ¿Cómo? Es un poquito como extraño, pero vamos un poco más para adelante. La forma como Dios bendice, óyelo bien. La forma como Dios bendice es en forma de pedir. ¿Por qué Dios mandó a Elías donde una viuda? Porque recuerda, desde temprano, Dios dijo a Elías, vaya a Sarepta y yo procuraré que allá hay una mujer que te va a de comer, que te va a dar de comer. ¿Por qué Dios mandó a Elías a una viuda? Es porque todos los días ellos estaban pidiendo al Señor, Señor, no podemos más. Ellos estaban esperando la bendición de Dios. Todos los días, Señor, ayúdanos, necesitamos pan. El pan está terminando, maíz está terminando, no tenemos, por favor, ayuda. Es decir, ellos estaban pidiendo y esperando que Dios les da. Pero ¿cómo era la forma que Dios bendijo esa casa? Es en forma de pedir. Ahí Dios hizo. Ahora, la pregunta viene. ¿Cuántas veces nosotros hoy luchando a veces con 2, 3 trabajos, pero no alcanza? No sé que has notado eso. ¿Cuántas veces uno trabaja aquí, trabaja allá, pero la plata no llega? No llega. Nada de bendición. Luchamos para alcanzar la bendición de Dios. Mi pregunta, ¿quién aquí, levanta tu mano, quién aquí no necesita bendición de Dios? Yo necesito bendición de Dios, no sé de usted. Todo el mundo necesitamos bendición de Dios. La mujer estaba esperando la bendición de Dios y la forma como Dios lo bendijo era en forma de pedir. En forma de pedir, la forma como Dios bendice es en forma de pedir. Vamos a comprobar con más historia en la Biblia, ¿verdad? Para ver que la forma como Dios bendice es en forma de pedir. Vamos en otra historia. Vamos, Dios quería bendecir a Abraham. Dios quería bendecir a Abraham, pero ¿cómo era la manera como Dios bendijo a Abraham? A ver, Génesis 22. Génesis 22, versículo 2. Vamos ahí en esa página. Ahora sí salimos de Elías, de Primero de Reyes. Génesis capítulo 22. Leemos primero. Abraham, recordamos, usted recuerda, ayer estudiamos un poquito de Abraham. Y Abraham estaba esperando la bendición de Dios. Recuerda que Dios dijo a Abraham ayer, vas a ser bendecido grandemente. Y Abraham estaba esperando la bendición de Dios. Pero ¿cómo Dios comenzó a bendecir a Abraham? Vamos a ver, Abraham tenía ese hijo que era Isaac. Entonces Dios pidió a Abraham algo importantísimo. ¿Qué Dios pidió a Abraham? Vamos a ver. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Morai, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ok. ¿Qué está pasando? Abraham esperando la bendición de Dios. Aquí Dios comienza. Dios dijo a Abraham, era cuando Isaac ya nació. Dios dijo a Abraham, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Es decir, ese Isaac cuando nació, que mientras estaba creciendo, Dios dijo a Abraham,
Y sabes que ese hijo era importantísimo para Abraham. Porque tú recuerdas con cuántos años el hijo nació. Con 100 años ya de viejez. Y ya como está creciendo, y muchas veces yo recuerdo cuando yo era pequeño, cuando mi papá viene de trabajo, corrimos así para tomar su maletín y que quitamos su zapato y cosas así, ¿no? Como niños, ¿no? Es decir, Abraham de 100 años necesitaba a ese muchacho para dar, si tiene gallina, ese muchacho va para llevar las gallinas para el aula y cosas así. Es decir, como niño, es importantísimo para Abraham. Entonces, ¿qué Dios pidió a Abraham? Mira cómo Dios dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Dios sabía que ese hijo era importantísimo para Abraham. Pero ¿qué Dios pidió a Abraham? Lo que estaba más a su corazón. De muchas veces cosas que están más a tu corazón. Y lo hizo con Abraham. Vamos ahora, es decir, el tema. Es decir, que Dios dijo a Abraham: toma tu único hijo que amas. Siempre Dios pide lo que más está a nuestro corazón. Porque Él dio lo que más amó su hijo, lo que Dios dio que era lo que más amó. Pregunta: ¿qué tú tienes más a tu corazón? ¿Sabe que llega un día o llega el momento que Dios te pide algo que está más a tu corazón? Dios te pide algo que está más a tu corazón. Tal vez tu vida, tal vez tu trabajo, tu futuro, tal vez tus hijos. Llega un momento que Dios te pide algo que está más a tu corazón. ¿Por qué? Vamos a ver un poco más adelante. Cuando Abraham decidió para ir a ofrecer al hijo, vamos a ver qué sucedió. Vamos al versículo 10. Leemos punto a punto, ¿ok? Versículo 10 hasta versículo 12. ¿Qué sucedió cuando Abraham decidió ir a ofrecer el hijo? Que no era una petición fácil, ¿no? Pero vamos a ver cómo sucedió. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Ajá. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y le respondió: heme aquí. Ajá. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Es decir, Dios probó a Abraham pidiéndole hijo. ¿Y qué Dios ha dicho? No extiendes tu mano sobre el muchacho. ¿Por qué? Ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Es decir, Dios pidió: dame el hijo y llévalo a un tal monte Moria allá arriba y ofrécelo como un holocausto para mí. Y no era fácil para Abraham, porque Abraham ni siquiera contó a su esposa ese es lo que Dios pidió. Y Abraham se fue sobre el monte con el hijo. Tocamos un pedazo de ayer, ¿no? Y se llevó el hijo sobre el monte. Y obedecidamente Abraham decidió de obedecer a Dios. Cuando levantó su mano para degollar al hijo, ¿qué Dios dijo? Abraham, Abraham, no hace nada malo al hijo, porque ahora Dios dice, porque ya conozco que temes a Dios, no de boca. Muchas veces, no, yo amo a Dios. Pero cuando Dios me pide: hijo mío, dame tu corazón. Sí, pero no, usted no me dijo que tú me amas. Entonces Dios dijo a Abraham: ya conozco que temes a Dios, por cuando no me rehusaste tu hijo, tu único. Es decir, Dios dice: es suficiente, no lo mate, porque ya yo veo que usted puede ser padre de fe de mi nación. Porque no es cualquier persona Dios va a bendecir así. Ahora mira qué más dice el texto. Va a ver. Mira qué más dice el texto. El tiempo está corriendo. Mira qué más dice el texto. Va a ver.
Versículo 15 hasta 18. Mira qué nos dice. Versículo 15 hasta 18. Mira ahora qué Dios va a decir a Abraham. 15 hasta 18. ¿Qué nos dice? Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Ajá. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, Ajá, 17. Mira qué dice, Dios dice ahora. de cierto te bendeciré Ay, ay, ay. y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Ajá. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, Ajá. por cuanto obedeciste a mi voz. Ay, ay, ay. Dale para atrás. 15. Mira qué nos dice. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez del cielo. 16. Mira qué nos dice. Y dijo, por mí mismo he orado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, por cuanto has hecho esto, y no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. 17, mira que Dios dice ahora, de cierto, ¿qué? Te bendeciré y multiplicaré tu descendiente como las estrellas del cielo y como la arena que está en el río del mar, y tu descendiente poseerá las puertas de sus enemigos. 18, ¿qué 18 dice? Pon atención, mira qué dice ahora, 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Serán bendecidas tu simiente, tu vida y todo. ¿Por qué? Por cuanto obedeciste a mi voz. Es decir, Dios dice, te bendeciré. ¿Por qué? Porque has obedecido a mi voz. Recuerda, Dios pidió a Abraham, y lleva a tu hijo ya y sacrifica, mátalo para mí, sacrifícalo para mí. Que no era una petición fácil, familia. Degollar a mi hijo, matar a mi hijo, sí. No era petición fácil. Por eso Abraham no fue a decir a su esposa. Su esposa va a decir, ¿está loco? Y como Abraham amaba a Dios de todo, de corazón, de todo, Abraham obedeció y se fue ciegamente, simplemente para obedecer la voz de Dios. Y Dios ha dicho, por cuanto esto hiciste, te bendeciré. Wow. Familia, tal vez cuántos de nosotros tenemos años esperando Dios nos bendice, sin saber que la forma como Dios bendice es en forma de pedir. Porque Dios pidió a Abraham también una petición difícil. Y pregunta, si Abraham no había obedecido a Dios, ¿qué habría sucedido? ¿Dios le bendijo todo? No. Porque Dios ha dicho, por cuanto obedeciste mi voz. Por eso Dios dice, voy a bendecirte. Familia, ¿cuántos de nosotros estamos esperando la bendición de Dios? La forma como Dios bendice es en forma de pedir. En forma de pedir. Por cuanto obedeciste a mi voz, Dios dice, te bendeciré. ¿Cuántos de nosotros estamos esperando la bendición de Dios? Pero simplemente Dios dice, por cuanto obedeciste mi voz, entonces voy a hacerlo. ¿Cuántas veces perdemos? ¿Por qué? No sabíamos que la forma como Dios bendice es en forma de pedir. A veces Dios nos pide algo y que no, déjame preguntar al pastor, esto, o déjame preguntar a tal hermano, o déjame, o como y uno, ¿tú crees es verdad? Que Dios me dice, no, yo quiero, y comenzamos a pensar, familia, la forma como Dios bendice es en forma de pedir. Al contrario que esperamos.
Esperamos Dios nos da para así ya no. La forma como Dios bendice es en forma de pedir. Eso es más experiencia en la Biblia. Juan capítulo 4. Otra experiencia. ¿Ustedes recuerdan la mujer de Samaria? La mujer samaritana. Esa mujer samaritana, la Biblia nos cuenta, esa mujer, ejemplo, recuerda cuando Jesús hablaba con esa mujer, entonces Jesús dijo a la mujer, sí, usted tenía 6 esposas, que no era tú, 5 esposas, entonces el mismo que tú tienes tampoco no es tuyo. ¿Recordamos la historia? Esa mujer estaba sufriendo, ¿sabe por qué? Las mujeres ahí cerca no gustaba a esa mujer. ¿Por qué? Me imagino cuando usted pasa con tu esposo, la muchacha, cuando tú pasas con tu esposo al lado de casa de esa mujer, usted ve al esposo y ve la casa, y ve al esposo, ve la casa. Pasa por acá. Y muchas veces dice, esa mujer es quitador de hombre. Quítate de ahí. No deja a tu esposo pasar en ese calle. Te juro que te va a quitar tu esposo. Y esa mujer estaba sufriendo, ¿verdad? Fue engañado y un montón de cosas que pasó adentro. Estaba sufriendo. La mujer estaba esperando la bendición de Dios. Esperando que Dios le ayude. Señor, ayúdame. Yo quiero mejor tierra. Trágame viviendo aquí. Conocen su vida. Estaba sufriendo con esa situación. Pero si conocemos la historia, ¿tú recuerdas cómo comenzó esta conversación? Vamos a ver versículo 6 a 10. Juan 4, 6 a 10. Vamos a pasar rápido sobre esta historia. Es una historia conocida. Vamos a ver. Juan 4, versículo 6 hasta versículo 10. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Aguarda, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo comenzó? Recuerda, ya conocemos, los discípulos fueron a la ciudad. ¿Por qué Jesús quedó sentado ahí? Jesús sabía que esta mujer venía. Esa mujer que está pidiendo a Dios día tras día ayudan para bendecirle. Y Jesús esperó a la mujer ahí. Y cómo Jesús comenzó a conversar con ella. ¿Cuál era la primera palabra que Jesús dijo? Dame de beber. Aquí Jesús comenzó a pedir a la mujer. Ahí está la forma. Si mujer sabía con quién estaba hablando. Y vamos a seguir. Versículo 8. ¿Qué nos dice? ¿Qué decir? El primer punto Jesús comenzó. Dame de beber. Los discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Ok. Versículo 9. La mujer samaritana le dijo. Que no conoció a Jesús, ¿no? ¿Cómo dice? ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? ¿Por qué judíos y samaritanos no se tratan entre sí? 10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer no sabía quién era Jesús. Pero comenzó a discutir. Sí, pero ustedes que son judíos, nosotros somos Samaria. Comenzó a discutir con Jesús sin saber quién está pidiendo de beber. Porque Jesús quería bendecir a la mujer. Estaba esperando la bendición de Dios. Y Jesús comenzó con ella así. Mira, cuando tú lees la historia total, te vas a ver cómo la mujer fue bendecida. La ciudad de Samaria por vía de esa mujer fue bendecida. Es decir, cuando en casa sigue leyendo la historia, tú ves cuán maravilloso es esa historia, lo que Jesús hizo para la mujer y la ciudad. Pero ¿cómo comenzó todo? Dame de beber. Jesús pidiendo, porque Jesús vino para bendecir la mujer también. Vamos parando un poco más. El tiempo está corriendo otra vez. Otro texto. Para comprobar que la forma como Dios bendice es en forma de pedir. Vamos en Malaquías capítulo 3.
Malaquías capítulo 3. Es un texto bastante bueno en la Biblia, pero mucha gente no le gusta. Malaquías capítulo 3, versículo 10. Mire que Dios nos está diciendo. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré a vosotros bendición hasta que sobreabunde. Wow. ¿Usted sabía que el cielo tenía ventana? Y bien grande. La forma como Dios bendice en forma de pedir. Aquí Dios está como un limosnero. Está pidiendo otra vez. ¿Qué Dios dice? Dame mi 10%. Dios está pidiendo. Y sabe que muchas veces que el diablo dice, no, esta cosa, que un montón de cosas, es para aquel un pastor, y que con un montón de cosas. ¿Qué pasa? Es Dios quien está pidiendo. Y la forma como Dios pide es en forma de la forma como Dios bendice es en forma de pedir. Y Dios está dispuesto de abrir las ventanas del cielo. ¿Y qué? Derrama bendiciones hasta que sobreabunda. Es Dios quien pide. Pero muchas veces, muchas veces pensamos, no, ese asunto de diezmo es para la gente que tiene plata. Para mí no, yo soy pobre. Pero ¿con quién Dios? ¿Quién necesita bendición de Dios? ¿Los ricos o pobres? Los pobres. Es decir, ese poquito que tú tienes, Dios dice, dame de ese poquito, dame 10% de ese poquito. Usted ganó solamente 100 florín. Dios te dice, ¿cuánto es 10%? 10 florín. Dios dice, dame 10 florín. No, ve, la gente que tiene, a mí no. Familia, Dios quiere bendecir a los pobres. Ay, yo necesito bendición. Entonces, cuando yo sea fiel a Dios, las bendiciones de Dios llegan. Te aseguramos. Porque es Dios quien está pidiendo, familia. No es cualquier persona. Mira cómo Dios dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Dios dice, y probadme ahora en esto. Dios dice, probadme. Dios nos ruega. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere bendecir, familia. La forma como Dios bendice en forma de pedir. Y Dios dice, probadme, tú verás. Déjame decirte, nadie que probó a Dios reclamó diciendo, Señor, tú estás mintiendo. Porque es Dios. Y recuerda, Dios tiene depósito. ¿Qué tú necesitas? Casa, Dios tiene depósito de todo. Necesitamos bloque, Dios, la tierra es de Dios. Todo es, mira, Dios tiene depósito de todo. Y Dios quiere bendecir. Pero la forma como Dios bendice es en forma de pedir. Estamos ganando muchos textos con la forma como Dios bendijo a sus hijos. Es en forma de pedir. Es Dios. La forma como Dios bendice. Dios dice, abriré la ventana del cielo y derrama sobre ti hasta que sobreabunda. Es Dios. Vamos un poco más adelante. Otra vez. Dios está volviendo pidiendo aquí otra vez. Vamos a ver cómo Dios está pidiendo otra vez. Proverbio 23:26. Proverbio 23:26. Mira otra vez cómo Dios está pidiendo. Parece un poquito limosnero, pero es Dios quien está pidiendo. Y la forma como Dios bendice es en forma de pedir. ¿Qué nos dice Proverbio 23:26? ¿Qué nos dice la Biblia? Dame, hijo mío, tu corazón. Ay. Y miren tus ojos por mis caminos. ¿Sabes cuánto Dios está rogando a nosotros? ¿Cuántas veces Dios nos dice, hijo, ven a mí, dame tu corazón? ¿Sabes cuántas veces Dios nos llama para venir a Él, pero dudamos y pensamos y volteamos y aguantamos y no, yo creo mejor mañana? ¿Y qué, familia? La forma como Dios bendice es en forma de pedir. Vemos la Biblia, hay muchos lugares en la Biblia. Busca tu ve donde Dios bendice a sus hijos. Dios los pidió primero. La forma como Dios bendice, familia, es en forma de pedir. No dudar. Y aquí Dios está diciendo, hijo mío, dame tu corazón. Dios nos quiere bendecir. Por eso nos pide, dame. Dios dice, dame tu corazón.
Dios sabe que necesitamos de su bendición. Y Él nos quiere bendecir, pero la forma como Él nos bendice es en forma de pedir. Hijo mío, dame tu corazón. La Biblia nos dice, vamos a ver otra vez. Dame, hijo mío, tu corazón. Ahora pregunta, ¿qué beneficio tengo? ¿Qué bendición? ¿Qué beneficio voy a tener cuando yo da a Dios mi corazón? Déjame darte un ejemplo. Yo tengo más o menos 33 años que Dios me pidió mi corazón y lo dio. Pero ¿qué beneficio tenemos si obedecemos su voz? Mira. Tu vida va a ser dirigida por Dios. Por eso Dios te pide, dame, hijo, tu vida. Porque Dios quiere dirigir tu vida. Gran ventaja tenemos. ¿Qué más? Tu futuro va a ser puesto en el itinerario de Dios. Tu futuro, tu hogar, tu casa va a ser puesto en el itinerario de Dios. Déjame darte un ejemplo. ¿Qué yo quiero decir con tu vida va a ser puesto en el itinerario de Dios? Observa esto. Si otro año, diciembre, si yo tengo que estar acá predicando, en el año 2018, diciembre, tengo que estar aquí predicando. Si está escrito esto en el itinerario de Dios, ¿tú crees que yo puedo morir primero? Nunca. ¿Por qué? En el itinerario de Dios, tu vida está escrito que Dios tiene para que usted hace para Él otro año. Yo viajo mucho, predico para aquí, predico allá. Voy viajando tranquilo, dormir así, porque yo dice, si no es mi día, Señor, tú estás ahí. Gracias, porque mi vida está en tu itinerario. El avión puede caer 10 veces conmigo. Yo no puedo morir nunca. ¿Por qué? Tengo que predicar aquí para Dios el diciembre. Nadie puede ocupar mi lugar si en el itinerario de Dios mi nombre está escrito que yo tengo que estar sobre ese mosaico predicando. Nunca. Y esa ventaja tenemos cuando damos a Dios nuestra vida. Familia, cuando Dios te dice, hijo mío, ven a mí, dame tu vida, déjame dirigir la cosa. Cuando Dios nos pide nuestro corazón, nuestra vida, no dudar, porque ahí es el momento que Dios te va a bendecir. Porque la forma como Dios bendice es en forma de pedir. Y tu vida, wow, otro más. Ni la muerte tiene poder sobre ti. Nunca. Ni la muerte. Otro más. Dios es el que reparte dones a sus hijos. Nunca yo me imaginé que yo pueda ser predicador. Mis amigos de ¿quién? ¿Sandri predicar? No. ¿Sabe cómo me estaba llamando cuando yo era joven? Capitán Wheeler. ¿Sabe qué es Capitán Wheeler? Capitán es capitán. Wheeler significa porque yo arreglaba carro de correr, carro de carrera. Y en ese barrio yo pasé, ¡yum! ¿Quién pasó? Capitán Wheeler. Y yo agarré el carro y doblando para aquí. Yo podía morir. Nunca yo podía imaginar que Dios me cambia de Wheeler para Wheeler su palabra. Nunca yo me podía saber, nunca me podía pensar eso. Yo con mis amigos bajo de palo para aquí, para allá. ¿Qué pasa? Y ahora el hombre está predicando. Es Dios quien da don a sus hijos. Cuando usted llega en los brazos de Jesús, Dios dice, ok, yo voy a ser el cantante, yo voy a ser el líder de los jóvenes, yo voy a hacer. ¿Qué? Permite Dios dirigir tu vida, tu futuro. Otra más, la paz mental de Dios. La alegría de saber que Dios está a tu lado. Otro más, tú tienes la seguridad de saber que estoy haciendo la voluntad de Dios. Y sobre todo, tendrás la bendita confianza que Dios está dirigiendo tus pasos en el camino que lleva a la prosperidad y felicidad, y más aún la salvación, que es lo más importante en la vida. Cuando Dios te llama, no dudar, no voltear, no ver ningún vecino. Sale y dice, Señor, estoy aquí.
Porque Dios te llama para bendecirte. Nunca nadie vino a Dios sin ser bendecido. Nunca. Cuando Dios te llama, nunca nadie vino a Dios sin ser bendecido. Porque Dios es Dios. Y Él cumple con su palabra. Vamos un poco más para adelante. En Juan 10:10 dice: he venido para dar vida y vida en abundancia. Eso la Biblia nos dice. La Biblia dice: el ladrón viene para robar, para matar y robar. Pero el Hijo de Dios vino para dar vida. Y eso Jesús está haciendo para con nosotros, familia. Ese es su plan. Eso es lo que está haciendo para cada uno de nosotros como su hijo. Dale para adelante para mí, hermano. No quiere caminar. Dale para adelante para mí. Dale por allá. Ok. Vida y vida en abundancia. Observa esto. ¿Usted recuerda la viuda? ¿Usted recuerda la viuda que tenía, era ella solo con el hijo? ¿Ok? Y no había nada más para comer. Lo que la Biblia nos muestra, lo que Dios hizo para esa familia. Recuerda, ella, toda la familia comió hasta que volvió a llover y sembrar. Ahora mira, cada mañana podía imaginar que la mujer dice: bueno, ¿hoy qué comemos? Hoy comemos empanada. Y recuerda, nadie tenía nada para comer, pero ellos disfrutaban porque Dios lo bendijo hasta que vuelve a llover. Entonces cada mañana, hoy comemos pizza. Sí, bueno, hoy comemos pizza. Y mañana, hoy comemos pastel. Otra mañana, ¿qué comemos? Arepa. Porque Dios estaba, mira, y me imagino, como los niños son curiosos, me imagino que todas las mañanas el hijo corre en la cocina. Mamá, el botije está lleno otra vez, todos los días. Porque Dios lo hace. No dudar cuando Dios te llama, familia. Porque Dios te llama para bendecirte. Eso Dios hizo. Y mira, cada día estaban disfrutando totalmente con la bendición de Dios. A veces decimos: sí, pero mi único trabajo. Dios dice: mira, para de trabajar sobre el sábado, venga a servirme. Sí, no, pero es mío. Señor, el trabajo es duro para conseguir ahora. Yo no puedo. Señor dice: sí, pero tú dices: Señor, es mi único trabajo. Dios te dice: pero hijo, ven a mí. Cuando Dios está llamándote, otro dice, como si fuera Dios es el Dios como si fuera Dios no puede darte un mejor trabajo de lo que ya tú tienes. Es Dios. Mi único plata. Sí, pero si no, la plata no me llega, no puede dar a Dios. ¿Qué pasa? Es Dios que es el dueño de plata. Mi único sábado. Señor dice: sí, pero ese sábado es mío. Ven a mí. No, Señor, pero tengo que trabajar porque el dueño va a poner bravo. ¿Cuál dueño bravo? Imagínate, si Dios no te da fuerza, ¿tú puedes trabajar? El dueño dice: busca a alguien otro para mí, ese no sirve, bota los manos a la casa, no me sirve. Es decir, la fuerza que ¿quién te da la fuerza para trabajar? Dios. Es decir, no es el dueño de trabajo que te da de comer, sino Dios que te da fuerza para trabajar para el dueño. Es Dios. Por eso no dudar cuando Dios nos llama. Vamos a terminar con ese texto, vamos a ver. Me gusta ese texto. ¿Sabe por qué? Es un texto, no sé por qué Dios ha puesto ese texto en último en la Biblia. Puede ser que tal vez ese texto es tu último llamado. No sé, que Dios lo puso hasta allá atrás en Apocalipsis, que tal vez este texto es tu último llamado que Dios está dando a ti. No sé cuánto tiempo Dios ya está hablando contigo. Tal vez esta noche puede ser la última noche, que es el último texto en la Biblia. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. Mira que Dios está haciendo otra vez. Y he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Ay, ay, ay. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Wow. Mira que la Biblia nos está diciendo. ¿Qué la Biblia está diciendo? Dios dice: he aquí, estoy a la puerta
de tu corazón. Y Jesús está tocando la puerta de tu corazón. Jesús está pidiendo otra vez. ¿Qué Jesús está pidiendo? Jesús dice, estoy a la puerta y llamo. Y Jesús dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta de tu corazón, que Dios dice, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Sabes? Cuando Dios decide cenar contigo, ¿qué va a suceder? Y es Dios quien está tocando a la puerta de tu corazón, diciendo, hijo mío, ven a mí. Hijo mío, yo quiero entrar en tu corazón. Y Dios dice, ¿tú quieres que yo entre? Estoy tocando a la puerta de tu corazón. Esa es la Biblia nos está mostrando. Dios está llamando a la puerta de nuestro corazón. Y Dios quiere entrar en nuestro corazón. Dios quiere cenar conmigo. Y para que yo cena con Dios. Es Dios quien quiere cenar contigo. Es Dios quien quiere pasar tiempo contigo. Es Dios quien está pidiéndote para bendecirte. Y cuando Dios sienta a la mesa para cenar contigo, tú puedes contarle todo. Tú puedes abrir tu corazón a Dios total. Todas tus necesidades, todo lo que hay, todo lo que es. Tú puedes confiar en ese Dios. Porque ese Dios es el que está parado en la puerta de tu corazón y te dice, hijo, ¿te quiere que yo entre? Dios está pidiendo otra vez. ¿Con qué propósito Dios está pidiendo? Para bendecirte. Dios nos quiere bendecir. Hay una persona esta noche que quiere decir a Jesús, Señor, aquí estoy. No tocar la puerta porque yo quiero abrir allá afuera. Yo quiero que tú entra. Yo quiero que tú entra. Lo que Dios quiere hacer con nosotros es bendecirnos. Hay una persona que esta noche quiere decir a Jesús, Señor, aquí estoy. No tocar mi puerta, sino yo abre la puerta para que tú entra. Esta noche yo quiero orar para que Dios pueda tomar posición en tu corazón. ¿Quién es el primero que dice, Señor, aquí estoy? Que Dios te bendiga, familia. ¿Quién más es el persona que quiere decir a Jesús esta noche? Que Dios te bendiga, mi hermanita. Hay más esta noche. ¿Tú quieres ponerse de pie diciendo, aquí estoy? Que Dios te bendiga, mi hermanita. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, hermano. Hay más esta noche que quiere decir Jesús, Señor Jesús, aquí estoy. No necesita tocar mi puerta. Aquí está mi puerta de corazón. Entra, vive, cena conmigo. Hay más esta noche que quiere que Jesús entre en su corazón. Aquí está la oportunidad. No sabemos que hay más tiempo. Usted vivió todo tu tiempo. ¿Cuántos años tú tienes? ¿30? ¿50? ¿20? Usted vivió todos estos años por ti mismo. ¿Quiere dar a Dios la oportunidad hoy de vivir en tu corazón? El resto de día que te sobra aquí sobre la tierra. No sabemos cuánto día te resta. Pero piensa un rato sobre tu edad. ¿Cuántos años tú tienes? Viviendo por ti mismo todos estos años. Usted permite a Dios entrar en tu corazón, dirigir su vida, vivir en tu corazón estos últimos tiempos que falta antes que Cristo venga. Porque el que permite a Dios vivir en su corazón hoy, vivirá con él también en los cielos. No es por nada que Jesús quiere entrar. Porque la Biblia dice, el que está conmigo, yo estoy con él. Así dice Dios. Y la oportunidad está abierta. Hay más personas esta noche que quieren decir a Jesús, Señor, aquí estoy. Yo me rindo. Quiero que tú vives en mí. No quiero que tú pides más, pero yo quiero que tú vives en mí. Aquí está mi corazón. No tocar más. Mi corazón está abierto para que tú entres. ¿Hay más esta noche? Yo sé que hay más. Pero tal vez hay algo que te tiene aguantado. Pero tranquilo. Tú puedes levantar y decir, Jesús, aquí estoy. ¿Hay más esta noche? Antes que voy a orar. ¿Qué quiere decir a Dios esta noche?
aquí estoy, Padre. Entra, vive en mí. Entra, mora en mí. Entra y cenar en mi corazón. Vamos a orar para que Dios hace su único trabajo que Él puede hacer en mi corazón. Podemos ponernos de pie y vamos a orar a nuestro gran Dios. Como yo estaba diciendo ayer, por algunas personas, siempre cuando la iglesia pone una campaña, Dios dice a la iglesia: tú tienes que poner en conocimiento de la persona que Jesús quiere vivir en su corazón. Este sábado hay oportunidad de nacer de nuevo, que significa entregar nuestra vida totalmente. Hay algunas personas ya que tienen esto serio en su corazón. Voy a orar especialmente para estas personas. Y si hay alguien más también que no dijo aún para sábado, piénsalo. Porque no necesita pensar para aceptar a Jesús. Porque Jesús es tu Dios. Él es tu creador. Él es tu redentor. Él es tu salvador. Permítele vivir en tu corazón. Para que así, el resto del día de nuestra vida, podemos vivir con Jesús. Y pronto ir a vivir con Él por siempre y siempre en los cielos eternos. Ayer, algunas personas escribió que desea bautizar este sábado. Si hay una persona más que quiere que Jesús entre este sábado por vía de bautismo en su corazón, cuando terminamos, no salga, sino hoy yo voy saludando en la puerta, pero podemos conversar ahí en la puerta de esta decisión que tú quieres tener para este sábado. La puerta del cielo está abierta para escribir tu nombre también. Oremos. Padre eterno, esta noche, una vez más, te damos gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos conocer que la forma como usted bendice es en forma de pedir. Padre eterno, muchas gracias por tu palabra que nos comprueba la forma como usted bendice es en forma de pedir. Oh Dios eterno, y por último nos está diciendo: he aquí estoy a la puerta y llamo. La persona que quiere abrir la puerta, usted entraré y cenaré con la persona. Permite, oh Dios, que más y más personas puedan decidir desde este sábado para tomar esa decisión. Hay más fecha también que la iglesia pone, pero más pronto Jesús vive. Significa más pronto Jesús está dispuesto de bendecirnos también. Sálvanos, oh Dios. Bendice tu pueblo esta noche. Cuida y protéjanos y tráenos mañana de vuelta para seguir disfrutando en tus palabras. Y cada una de esas personas que levantó sobre su pierna desde temprano diciendo: aquí estoy, Señor, oh Dios, permite que su gozo pueda ser completo en ti. Permite que tú puedes y tu Espíritu Santo hace el trabajo que tú solo puedes hacer en sus corazones. Que tú puedes entrar y cenar con cada uno de ellos. Y Dios eterno, que tú puedes hacer más trabajo espléndido en cada persona su corazón. Si hay personas que no levantó, si hay personas que no atreve a hacerlo, oh Dios, permite que tu Espíritu Santo siga hablando a su corazón antes que sea muy tarde, porque llegará el día que seremos tarde. Pero ayuda para todos nosotros tomar en serio este punto para que no seamos tarde, para que podamos vivir contigo por siempre y siempre. Bendice cada uno de nosotros. Te agradecemos en el dulce y maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, familia, vamos a terminar con el cántico tema. Vamos a terminar con el cántico tema. Recuerda, mañana por la noche tenemos también un gran tema para que así vamos a estudiar un poquitico más de nuestro gran Dios, su palabra.